Muy buenas tardes a todos, les doy la bienvenida al ciclo de charlas, a nuestro ciclo de webinar, ¿no? Ciencia de la Tierra y Comunidades Rurales. Les doy la bienvenida de todos los rincones de Latinoamérica. Gracias por estar a todos. Seguramente en el transcurso de los minutos la gente se va a ir sumando. Tenemos muchos participantes para hoy. Les doy las gracias a todos. En definitiva, esta es una iniciativa que nació del Comité de Geoparque Paraguay, y con mucho esfuerzo convocamos a nuestros excelentísimos disertantes que vamos a tener en estos días, 28, 29 y 30. Por lo tanto, quiero darle las gracias, ¿sí?, por estar, por participar, por compartir experiencias, dado que en cada rincón de Latinoamérica nuestra realidad, si bien no es tan diferente, pero compartimos dificultades similares. Entonces este va a ser un espacio de aprendizaje, de reflexión para todos, para que nos puedan mostrar un poco qué se está haciendo en todos los lugares de Latinoamérica respecto a la educación, cómo nosotros podemos trabajar. Entonces, muchas gracias por estar. Voy a repetir, nuestra mediadora hoy va a ser Romina Selave. Ella va a estar presente durante estos 3 días. Ella va a ser la presentadora de nuestro ciclo de webinar. Entonces, de ya, muchas gracias a todos. Y por si no lo dije, mi nombre es Diego Adán López. Soy presidente de la Convención de Geoparque Paraguay. Muchas gracias y te paso la palabra a Romina. Muchísimas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos una vez más. Soy Romina Selave, como ya lo mencionó el colega Diego. Soy geóloga también y miembro del comité, entonces también organizador de este evento. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir procediendo al primer participante, al primer exponente. Él es Marcos Contreras de Chile. Una breve reseña con respecto a su currículum vitae es que es director de Fundeso y miembro del equipo de geología del Geoparque, aspirante a UNESCO Cajón del Maipo. Asimismo, es encargado de la exploración geológica del inventario de geositios y coautor del libro Geodiversidad, Patrimonio Geológico y Geositios del Cajón del Maipo. Entonces, cedemos la palabra a Marcos. Adelante. Gracias, muchas gracias, Romina. Un saludo a todos los participantes y un saludo especial a nuestro querido amigo Diego, que ya nos hemos conocido en alguna oportunidad, en algunas reuniones que hemos tenido junto a todos los participantes de Latinoamérica. Bueno, voy a empezar compartiendo la presentación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Me pueden comentar que la pantalla se ve? Sí, Marcos, genial. Perfecto, Romina. Bueno, mi nombre es Marcos Contreras, como le había comentado Romina, soy director de Fundeso, que es la Fundación de Desarrollo Sostenible en el Cajón del Maipo, en Chile, y miembro del equipo de geología del Geoparque Cajón del Maipo. Hoy les voy a comentar sobre el patrimonio geológico de nuestro territorio en San José de Maipo, Chile, que está en proceso de aspirar a ser un geoparque mundial de la UNESCO. En esta dinámica, para empezar a explicar lo que es un geoparque, me gusta comenzar comentando lo que no es un geoparque. No es un área silvestre protegida, ya sea un parque nacional, una reserva. No es un parque geológico. No es un plan regulador, cabe decir que no es un instrumento de planificación que regula el desarrollo urbanístico del territorio de una comuna, y lamentablemente no es la solución a todos nuestros problemas. Pero, ¿qué sí es un geoparque? Si nos vamos a la definición de UNESCO, los geoparques son áreas geográficas únicas, unificadas, donde los sitios y paisajes de importancia geológica se gestionan con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. En otras palabras, son territorios que cuentan con un patrimonio geológico de relevancia nacional e internacional y excepcional por su valor científico, didáctico y paisajístico.
Y este patrimonio geológico es el eje fundamental para una estrategia de desarrollo territorial sostenible basada en la educación y el turismo. Para contextualizar un poco los términos que vamos a hablar, empezaremos definiendo algunos conceptos como son el patrimonio geológico, qué es la geodiversidad, qué son los geositios. Estos conceptos son bastante nuevos, a diferencia de lo que vendrían siendo la biodiversidad, que es un concepto que tenemos bastante incorporado. Ahora bien, el patrimonio geológico. En esta diapositiva se muestra una definición precisa. Es una definición que entrega la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de España. Es una de las pocas legislaciones en el mundo que reconoce el patrimonio geológico. Y el concepto nos habla que es un conjunto de recursos naturales geológicos que nos permiten conocer, estudiar e interpretar el origen de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y los paisajes, y el origen y la evolución de la vida. Entonces, esta definición nos dice que en estas formaciones geológicas, estructuras geológicas, minerales y fósiles, se encuentra el registro de la historia de la Tierra, y ese patrimonio es el que debemos preservar. Acá tenemos otra definición. Cabe destacar que no existe una definición única. Esta definición nos cuenta que el patrimonio geológico puede ser definido como un recurso no renovable. Por ahí se escucha un micrófono. Florencia, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Ok, bueno, vuelvo a comentarle. Acá tenemos otra definición del patrimonio geológico, y como les comentaba, no existe una definición única. Esta definición nos cuenta que el patrimonio geológico puede ser definido como un recurso no renovable. En comparación a la definición anterior, se agrega a esta definición, como les comento, el concepto de recurso no renovable, y que debe ser considerada para las generaciones no venideras. Esto es súper importante. Si nos vamos al ejemplo para la biodiversidad, una especie vegetacional que sufre daño, en muchos casos y en gran parte de los casos, esta especie es posible de regenerar. Muy por el contrario sucede con el patrimonio geológico, ya que una alteración o un daño es irreparable. Por eso se le define como un concepto de patrimonio no renovable. Un ejemplo claro es y sería un yacimiento fosilífero de importancia para la ciencia, ya sea por la disposición de los fósiles, el tamaño, la orientación de la capa que se aloja. Alterarlo, ese patrimonio deja de existir y la importancia para la ciencia desaparece. Geodiversidad. Como dice el concepto, habla de la diversidad de elementos geológicos. Este concepto aparece a fines del siglo XX y aparece como un tercer elemento del patrimonio natural. Siempre se ha hablado del patrimonio natural como la flora y fauna, lo que conocemos como la biodiversidad. Pero luego aparece este concepto que llamamos el geo. En realidad vendría siendo el soporte de los ecosistemas, el hábitat de la biodiversidad. Y en teoría lo que nosotros definimos como nuestro hábitat. La pregunta en rigor es ¿por qué es relevante estudiar el patrimonio geológico y la geodiversidad? Esta figura que corresponde a la, más que nada, la ilustración, que corresponde a la estrategia de la geodiversidad de la Junta de Andalucía de España, lo muestra en realidad de la mejor manera. Y nos dice que estos elementos nos entregan una cohesión territorial y agrega valor a un territorio. Claramente, conociendo nuestros recursos naturales, se fortalece ese arraigo territorial. Y es un caso empírico que ha resultado en nuestra comuna. Aporta de todas maneras a la cultura del ser humano y otorga herramientas para su desarrollo. Como también habíamos hablado, guarda la memoria de la tierra, siendo un recurso para la educación y para la ciencia. Y como les mencioné anteriormente, son el soporte de los hábitats y su ecosistema, donde en teoría se desarrolla la vida. La pregunta es, ¿cómo se trabaja el patrimonio geológico? Existen principalmente 4 herramientas. Una son los inventarios geológicos. Tener muy claro el patrimonio geológico que se tiene en un territorio. Bueno, y a continuación yo personalmente les daré un pequeño recorrido por nuestro patrimonio en Chile.
También existe la herramienta legislativa y lamentablemente, y lo digo con mucha pena, lamentablemente en Latinoamérica han sido de lento desarrollo. Así que un tirón de oreja para Latinoamérica. Bueno, también existen las medidas concretas de conservación y lo más importante que para partir y conocer es la divulgación y la valorización del patrimonio geológico. Bueno, luego de esta introducción a los conceptos, yo les voy a hablar del patrimonio geológico del Geoparque aspirante a UNESCO Cajón del Maipo en Chile. Lo que estamos viendo es el resultado de un estudio que realizamos el año 2018-2019 por el equipo Geoparque, titulado Geodiversidad, Patrimonio Geológico y Geositios del Cajón del Maipo. Los resultados de este estudio culminaron este maravilloso libro que fue lanzado el 29 de agosto del 2019, que fue apoyado por varias instituciones, nuestra Municipalidad de San José de Maipo, otras instituciones privadas, y patrocinado por la Comisión Nacional Chilena de la Cooperación de UNESCO. Los resultados obtenidos, como un pequeño resumen, son que nuestro territorio, el Cajón del Maipo, sí tiene un patrimonio geológico de nivel mundial y posee rocas de origen marino, volcánicas, plutónicas y sedimentarias, 3 volcanes activos, varias fuentes termales, cientos de glaciares, yacimientos minerales y fósiles marinos, entre otros temas que hablaremos más adelante. Ahora, para profundizar en la geología de nuestro territorio, en San José de Maipo, en la imagen izquierda podemos ver el margen chileno en su totalidad, que tiene un largo aproximado de 4.270 kilómetros de recorrido. A modo de dato interesante, alcanza un ancho máximo cercano a los 445 kilómetros en los 52 grados sur de latitud sur, que es cercano al sector de Puerto Natales, si no me equivoco, y el ancho mínimo es de 90 kilómetros a los 31 grados cercano a la zona de Yapel. En este largo país existen más de 2.000 volcanes y aproximadamente 500 de ellos están activos. En la imagen derecha, en el gran polígono negro que podemos observar, muestra la ubicación de la región metropolitana, una de las 16 regiones de nuestro país y siendo la más habitada. El polígono amarillo que vemos centrado en medio es la comuna de Santiago, que es la capital de Chile. Y el polígono a mano derecha, que se muestra con un modelo de elevación, corresponde a la comuna de San José de Maipo, nuestro futuro geoparque, ocupando en su mayoría el sector cordillerano de los Andes centrales. Nuestra comuna tiene un área aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados, lo que vendría siendo un tercio de esta región metropolitana, ya que esta región completa tiene cerca de 15.400 kilómetros cuadrados. Al este limita con la República de Argentina, hacia el norte con otra región de Valparaíso y hacia el sur con otra región llamada Libertador Bernardo Higgins. Algunas características relevantes de este territorio es un sector montañoso que en su parte más baja alcanza los 700 y los 800 metros de altitud y en la parte más alta alcanza los 6.500 metros de altitud. Este es un dato súper interesante, ya que en nuestro territorio se encuentra el 6.000 más austral del mundo y corresponde al Cerro Marmolejo. Y un dato que hemos recibido hace un par de días que nos ha puesto muy contento a toda la comunidad científica de Chile. En nuestro territorio, en un volcán que tenemos dentro de la comuna, conocido como un volcán extinto, la verdad, conocido volcán Tupungato, se ha instalado la estación meteorológica más alta del hemisferio sur y occidental. Así que es una gran noticia para toda la comunidad científica que hoy día se encuentra estudiando el cambio climático. Bueno, volviendo a nuestro territorio, como les comento también es un territorio que está vasto de glaciar en sus cumbres, como podemos observar en todos los polígonos de color calipso que se ven en este modelo de elevación, los que drenan por los valles al Pacífico y son el principal recurso hídrico de cerca de 7 millones de habitantes que existen en toda esta región metropolitana. Bueno, en esta imagen vemos a grandes rasgos la historia geológica del Cajón del Maipo, que está compuesta por rocas sedimentarias continentales y marinas del Mesozoico en la parte más oriental del mapa,
con una edad antigua tan cercana a los 166 millones de años, que vendrían siendo las formaciones del Mesozoico, con los colores calipso, verde y azules que se ven en este mapa. Y en la parte más occidental del mapa se encuentran las rocas volcánicas del Cenozoico, con una historia geológica un poco más continental, que corresponde al alzamiento de los Andes, que vendrían siendo los colores más marrones. Es una geología bastante joven, a diferencia de otros territorios. No obstante, los procesos asociados a la subducción, como es el volcanismo, la deformación dúctil y frágil de la roca, son muy evidentes en este territorio, que lo transforma en un territorio bien dinámico. A mano derecha vemos otra imagen, que es una ilustración de la columna estratigráfica de la geología del Cajón del Maipo, donde podemos observar la separación, como les comentaba, de las diferentes formaciones que corresponden al Mesozoico y al Cenozoico, con rocas tan antiguas como los 166 millones de años que corresponden a esta franja azul, que corresponde a la formación Río Colina, y a las formaciones cenozoicas entre los 35 y los 11 millones de años de la formación Abanico y formación Farellones. En esta imagen podemos observar la distribución geográfica de nuestros geositios inventariados por el proyecto Geoparque, donde se pueden observar 5 áreas geográficas que corresponden a los sectores más reconocidos de nuestro territorio, y de diferentes colores, que básicamente una delimitación de la subcuenca hidrográfica del Cajón del Maipo. Hacia el sector norte de nuestro futuro geoparque está el río Colorado, donde se encuentra esta subcuenca hidrográfica de color naranjo. Más al centro tenemos otra zona geográfica de color calipso que corresponde al río Yeso. De color morado tenemos una zona geográfica que corresponde al río Volcán, y el sector amarillo y verde que corresponden al gran cuenca del río Maipo. Uno de los resultados interesantes que tuvo este inventario es que los geositios se distribuyen en áreas temáticas de la geología, teniendo así una diversidad de geositios. Estas temáticas son las remociones en masa, los glaciares, volcanismo, deformación tectónica, roca intrusiva, roca sedimentaria, morfologías fluviales, minas, yacimientos, fuentes termales y registros paleontológicos. Esta es una de las principales características de nuestro patrimonio geológico, lo que nosotros definimos y cómo se define la diversidad, o como hemos hablado en estos conceptos, la geodiversidad, que es lo que se traduce en un potencial para la educación de la ciencia de la Tierra. Bueno, ahora daremos un paseo virtual muy breve por los geositios Cajón del Maipo, que es la parte más hermosa que siempre nos encanta mostrar de nuestro territorio. Esta imagen, que es realmente maravillosa, es un geositio conocido como Puente de Cristo. Es uno de los procesos de mayor atracción que tiene este lugar, que es la existencia de esta garganta con una profundidad cercana a los 40 metros, donde se pueden observar abundantes morfologías fluviales, como son las superficies pulidas, las marmitas de gigante y esta roca granítica de esta enorme masa intrusiva llamada Plutón San Gabriel. Es una roca de origen ígneo, con una edad aproximada de 11 millones de años. Según los estudios que se han realizado, es posible que esta abrupta garganta que se observa haya sido provocada por una fuerte incisión de las aguas al retroceder un antiguo glaciar que fue facilitado por la acción de alguna falla geológica, entendiendo que es una ruptura en la roca, y que facilitó la erosión a través del agua. A nosotros, en nuestro territorio, nos encanta mencionar que esto es un paseo, es un viaje a una antigua cámara magmática. Realmente es un paisaje maravilloso. Otro lugar que es muy relevante por su recurso paleontológico es el geositio Quebrada Lo Valdés, que corresponden a rocas marinas del Mesozoico con una edad aproximada de 145 millones de años. Este lugar, que se encuentra ubicado cercano a los 2000 metros de altitud, se pueden encontrar fósiles marinos, especies que habitaron en nuestro territorio en el Cretácico, cuando este lugar estaba cubierto por un extenso océano limitado por el volcanismo de aquel entonces, que era el arco volcánico que se conoce como la Cordillera de la Costa. La historia geológica nos cuenta que posteriormente las fuerzas tectónicas alzaron la actual Cordillera de los Andes, deformando y levantando estas capas geológicas que antiguamente se encontraban en forma horizontal bajo este antiguo océano,
y hoy es posible encontrarla de forma vertical producto de la deformación. Este es un paisaje maravilloso y que a la gran cantidad de turistas quedan muy maravillados por este lugar, y también es un gran spot para el deporte nacional. Sobre todo acá se practica mucho la escalada, así que tiene un gran potencial para el turismo y para la ciencia. Bueno, es importante mencionar que la legislación chilena, bajo el amparo de la ley 17.288 sobre monumentos nacionales y el decreto 484 sobre prospección arqueológica, prohíbe la colecta o extracción de fósiles sin autorización previa o para fines no científicos. Pero lamentablemente, ya sea por el desconocimiento de la legislación o por su fruto personal, este sector muchas veces esta normativa no se ha respetado, lo que ha provocado una progresiva merma del valor paleontológico del área. Una de las temáticas que destaca en el territorio, como les comentaba, es el volcanismo. Esta fotografía se aprecia el fascinante volcán Maipo. Es uno de los 3 volcanes activos de la comuna. Este volcán tiene una característica bien especial. Podemos ver que está inmerso en esta fotografía en una caldera que tiene 20 kilómetros de diámetro en una sección lineal de este a oeste. La historia geológica nos cuenta que hace unos 130.000, 150.000 años se produjo una erupción conocida como la erupción de la caldera Diamante, que liberó alrededor de 450 kilómetros cúbicos de material volcánico liberado a la atmósfera, generando una erupción con un índice de explosividad 7. Esto se traduce en una explosión catastrófica. Nosotros siempre jugamos a no preocupar a nuestro territorio, pero probablemente es una de las mayores explosiones conocidas en el último 1.000.000 de años en la Tierra. Bueno, posteriormente, desde hace unos 100.000 años, este centro eruptivo comenzó a tener sucesivas reactivaciones, lo que causó que progresivas acumulaciones de las coladas de lava que han dado la forma y altura del volcán que vemos hoy, y es el volcán conocido como volcán Maipo. De hecho, es uno de los geositios de mayor valor científico de nuestro proyecto. Otro de los geositios icónicos de nuestro geoparque es la remoción en masa La Amarilla. Esta remoción en masa, tipo flujo de detrito, estaba ubicada en la quebrada homónima del sector de Baños Morales y tiene más de 3 kilómetros de sección lineal y se caracteriza por estar en constante regeneración y por ser un área fuertemente alterada, lo cual causa una coloración amarilla en la roca que destaca del entorno, como podemos ver aquí en la imagen. Para entender aún más este proceso geológico, esta coloración que vemos en la cabecera es facilitada por la circulación de fluidos que alteran la roca en la superficie y que dan este color amarillo, que son facilitadas por la presencia de una falla geológica de carácter regional que existe en el área. Es un lugar realmente maravilloso y que le otorga el concepto de una geología dinámica en el territorio. Este geositio, que se encuentra en el Monumento Natural El Morado, que es un área protegida, fue creado con el propósito de dar una mayor protección a la totalidad de una cuenca que circula un tributario que se conecta con un río principal de nuestro territorio. Y se otorgó esta área protegida debido a que es uno de los escasos ejemplos de proceso de glaciación originado en el sector andino central. Este valle en realidad se formó por la antigua acción de un glaciar conocido como el glaciar San Francisco y el Morado, que dejaron una gran cantidad de morfologías glaciares, como son este geositio, que es la Laguna Morales, depósitos morrénicos y el sistema glaciar San Francisco el Morado propiamente tal. Este lugar es un tremendo lugar para estudiar todos los elementos y la morfología glaciares. Bueno, y de fondo también se puede observar el geositio que explicábamos anteriormente de la remoción en masa La Amarilla. Acá tenemos otro geositio que corresponde al geositio Volcán San José. Esto es un volcán de Libro. Acá, para definir y para entender un estratovolcán, tenemos este fascinante volcán
que desde su ladera, de la ladera sur, nace uno de los tributarios principales del río Maipo, que es el río Volcán. Según la ficha descriptiva del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, este volcán posee varios centros de emisión que están alineados en su cabecera de noreste, y es uno de los geositios que también representa un gran potencial para la ciencia. Existen numerosos reportes de actividad eruptiva. Para ser exacto y según la revisión bibliográfica, cerca de 21 eventos que han ocurrido entre 1822 y 1960. A pesar de ser un volcán históricamente activo, no ha mostrado manifestaciones actuales. Y para terminar, nos encanta mostrar este geositio, este geositio es conocido como el Embalse del Yeso, y hoy día representa el recurso hídrico para los 7 millones de habitantes que existen en la región metropolitana. Me gusta mostrar esta imagen porque es parte de las ilustraciones del libro que se ha desarrollado en este inventario, donde nosotros tratamos de otorgar la información de la manera más fácil para el lector, donde se describe su descripción, su uso actual, la accesibilidad, el valor científico y las demás valoraciones. Sí, perfecto, Marcos. Muchísimas gracias. Esto fue un breve recorrido por el patrimonio geológico del Cajón del Maipo, y con certeza nosotros podemos comentar que nuestro patrimonio natural, cultural, es de relevancia nacional y que tiene un gran valor para la ciencia, para el desarrollo económico, que se ha manifestado a través del turismo en nuestro territorio. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marcos. Excelente la ponencia. Queremos hacer recordar a todos los participantes que escriban en el chat sus consultas y al final hacemos la consulta pertinente a cada expositor. Todo lo hacemos al final, así que vamos a esperar un poquitito. Entonces, sin más preámbulos, vamos al segundo ponente del día de hoy, que es el máster Néstor Salinas, representante de Paraguay. Él es licenciado en Ciencias, mención Geología, es especialista y magíster en elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación, docente encargado de laboratorio en la FACEN 1, en la misma universidad, en la misma facultad. Ha participado como investigador en formación en el proyecto de investigación Paisajes Bonguánicos del Paraguay. También tiene experiencia en entornos virtuales de aprendizaje y ha trabajado en varias líneas de investigación. Actualmente también trabaja como coordinador científico en el proyecto de Geoparques Paraguay. Entonces le damos la bienvenida a Néstor. Adelante. Muchas gracias por la presentación, estimada Romina. Gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Voy a presentar algo breve, algo que he estado trabajando con los... Bueno, es un título muy ambicioso. Acá voy a tratar de enumerar algunas dificultades en la enseñanza de la geología en el Paraguay y me voy a enfocar en el área de educación media. La educación. Paraguay es un país de Mediterráneo, no tiene acceso al mar. Me gusta mucho este mapa, mostrar este mapa fisiográfico del país, porque refleja dos áreas muy diferentes del Paraguay, que es la región oriental, que se ve ahí, no sé si ven mi cursor, la región oriental, que está un poco más, tiene un poco más elevaciones, y la región occidental o Chaco, que es más una planicie muy prolongada hasta la frontera con Bolivia, que tiene frontera a algunas elevaciones, producto del levantamiento de la cordillera de los Andes. Bueno, como se ve ahí, el Paraguay es un país dividido por un río del mismo nombre, el río Paraguay, que nace en Brasil. En temas fisiográficos, como dije, y geológico, Paraguay tiene mucha relación con sus vecinos, principalmente con Brasil, ya que comparte muchas unidades geológicas con este país. Bueno, a lo que vinimos acá, hablar un poco de la densidad poblacional del Paraguay. Ahí también se ve la diferencia de la densidad poblacional entre las dos regiones,
del Paraguay, la región occidental, que tiene solo 3 departamentos. Departamento sería el equivalente a provincias para otros países. Esos son los 3 departamentos de la región del Chaco que no tienen mucha población, y los departamentos de la región oriental que tienen mayor densidad poblacional. Bueno, esas son proyecciones de la población del país, algunas para hasta el 2025. Bueno, este es un esquema, este es un esquema que realicé en base a la Ley de Educación del Paraguay. Este es la estructura básicamente de la educación en el Paraguay, desde el nivel inicial, la educación escolar básica, o también puede ser la primaria, la educación media o secundaria, y la educación terciaria, que sería la universitaria y la de institutos superiores. En Paraguay tiene la particularidad que la educación escolar básica tiene 3 ciclos, está dividido en 3 ciclos, del primero hasta el noveno, y los 2 primeros ciclos prácticamente se puede considerar que es una primaria. Informalmente se puede decir que es la primaria, porque son ciclos que coinciden en los enfoques y en el desarrollo de los currículos. El tercer ciclo de la escolar básica es un poco más diversificado, pero no tanto como la educación media. El tercer ciclo en Paraguay está desarrollado en tres años, ¿verdad? El séptimo, el octavo, noveno. Acá las asignaturas serán las asignaturas más específicas, que ya no coinciden con el primero y el segundo ciclo. Bueno, en la educación media, donde nosotros nos vamos a enfocar acá en esta charla, y hablando más bien de la educación media y de la geología en la educación media, Paraguay está dividido en 3 etapas: primero, segundo y tercero. Son las etapas donde se desarrolla y se diversifica la educación secundaria en el Paraguay, como una preparación a niveles superiores o como una preparación para el campo laboral. En el Paraguay tiene diferentes denominaciones la titulación de la educación media. Tiene distintos bachilleratos que nosotros le llamamos acá en Paraguay. Bueno, se puede decir que en cuanto a las instituciones que imparten esta educación formal en el Paraguay, se denomina escuela, colegio y universidad. Escuela en el nivel primario, inicial, colegio en el nivel secundario y universidad en el nivel terciario. Esas son las denominaciones que tienen nuestras instituciones que imparten estas enseñanzas en los distintos niveles de la educación. La educación terciaria en el Paraguay tiene distintos matices. Nosotros consideramos universidades aquellas que imparten carreras de más de 4 años. Institutos superiores, aquellas que imparten carreras de tecnicatura, profesorados y algunas licenciaturas. Hoy en día esto ya se está equiparando debido a las reformas educativas que están ocurriendo mediante organismos como el Consejo de Educación Superior y demás. Bueno, la educación en el Paraguay es obligatoria del nivel inicial hasta el nivel medio. Luego está la educación no formal, que generalmente consiste en algunas instituciones que forman profesionales en distintos trabajos u oficios y demás. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la educación media y la geología de la educación media. Bueno, pongo algunas screens de algunas publicaciones oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay en cuanto a las problemáticas que ocurren en la enseñanza en general. En Paraguay tiene la particularidad que tiene 2 lenguas oficiales, el guaraní y el español. Y muchas veces hay una falta de respeto a esa lengua materna que adquiere el alumno,
adquiere el alumno en sus casas, y cuando se traslada en los colegios esto no se respeta, porque la educación formal en el Paraguay se imparte mayormente en la lengua castellana. Entonces hay un problema ahí en la lectoescritura, en la comunicación de los estudiantes que les dificulta al estar, al hablar un idioma, mayormente un idioma, al manejar un idioma en sus casas, al entrar en la escolarización, esto generalmente es un problema. El guaraní es el idioma más hablado con los monolingües, ¿verdad? Con los que hablan netamente guaraní, son el 36% de la población. Los que hablan netamente castellano son el 24%, y el resto es, digamos, se considera bilingüe. Bueno, los que hablan mayormente el guaraní lo hacen en un idioma coloquial. Este idioma no coincide, este lenguaje coloquial, que es una mezcla entre el guaraní y el español, no coincide con el guaraní académico, el guaraní que se enseña en los colegios. Eso también es una dificultad, porque en el colegio se enseña un guaraní muy sintetizado, un guaraní que nadie habla en la población común. Eso lo manejan los académicos. Y eso es un problema también en el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, estos son algunos datos de la educación del primario y secundario en el Paraguay. Vemos que hay una falta de matriculación de los que va disminuyendo la cantidad de matriculados desde el nivel inicial hasta el nivel medio. En el país es un déficit el tema de la cantidad de matriculados, va disminuyendo según va escalando. O sea, hay muchas deserciones hasta llegar a la educación media. Y también la cobertura de colegios en la educación media es un déficit, porque en muchas instituciones escolares no se tienen todos los niveles. Muchas veces falta el nivel medio en muchas zonas rurales del Paraguay. Eso es un problema, además de la precarización de las instituciones, la falta de infraestructura adecuada. Bueno, estos son datos del 2021, estos son datos del 2010, de la cantidad de matriculados en un año en el Paraguay. Vemos ahí que hay un contraste, hay un contraste de lo que es la región oriental, que prácticamente es deshabitado, ¿verdad? Porque no hay poca población en ese lugar, y la región oriental. También se ve la cantidad de matriculados que hay en las zonas urbanas. Vemos que en las zonas urbanas del Paraguay hay mayor cantidad de matriculados que en las zonas rurales, en las zonas centrales del país. Bueno, este es un esquema que elaboré para ilustrar un poco la situación de la educación media y los niveles y las divisiones, las diversificaciones de que tiene la educación media en el Paraguay. La educación media en el Paraguay se divide en dos bachilleratos sintéticamente: el bachillerato científico y el bachillerato técnico. El bachillerato científico tiene tres énfasis. El bachillerato técnico tiene 3 énfasis, pero en realidad son muchos más y depende de las instituciones. O sea, estos son genéricos, estos bachilleratos son, dice servicios, industria, agropecuaria, son genéricos. Generalmente estos son bachilleratos en contabilidad, bachilleratos en mecánica, electrónica, mecatrónica, etcétera, ¿verdad? Son bachilleratos más aplicados al campo laboral. Los bachilleratos científicos son en letras, ciencias sociales y ciencias básicas. ¿Dónde está geología dentro de estos bachilleratos? Está en el bachillerato científico, dentro de las ciencias básicas, y solo está en el primer año. Recordemos que el bachillerato en el Paraguay, o la educación media, tiene 3 niveles, y en Paraguay se enseña geología en el primer nivel de la educación media, en el primer año.
donde además de geología, donde se puede enseñar el estudiante, o sea, donde puede aprender el estudiante acerca de las ciencias de la Tierra, las geociencias o geología, puede aprender en las ciencias naturales y salud, en los primeros y en los segundos años de la educación media. Si el alumno no lleva el bachillerato en ciencias básicas, los contenidos de geología que puede dar están dispersos o fragmentados dentro de esta asignatura que se llama Ciencias Naturales, que también se tiene en distintos niveles de la educación, no solamente en la educación media, se tiene también en el nivel la escolar básica, en los distintos niveles. Bueno, estos son algunos datos de los matriculados del año 2013 en distintas zonas del país, en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Se ve ahí una marcada diferencia de matriculados en zonas rurales y matriculados en zonas urbanas. Los bachilleratos técnicos están mayormente cubiertos en zonas urbanas, no así en zonas rurales. Y el bachillerato científico es, en una tercera parte, está cubierto en las zonas rurales. Bueno, esto es una diversificación de los datos que mostré anteriormente. Esta es los matriculados en el bachillerato científico para el año 2013, de la cantidad de matriculados en el bachillerato científico. Varios de ellos llevan ciencias básicas, otros mayormente llevan ciencias sociales y en menor medida las letras. Los matriculados en bachillerato técnico en su mayor medida son en la parte de servicios. Bueno, acá lo que nos importa, lo que venimos ahora a desarrollar es el bachillerato en ciencias básicas. Acá vemos que el bachillerato en ciencias básicas para el año 2013, de 200.000 y más matriculados, 30.000, más de 30.000 de ellos corresponden a bachilleratos en ciencias básicas, que mayormente se da en zonas urbanas que en zonas rurales. En zonas rurales se ven los de colores azules y en zonas urbanas el color en rojo. Bueno, este es el programa de geología para el bachillerato en ciencias básicas. Mayormente desarrollan temas con respecto a la geología histórica, las edades, los periodos y demás, la estructura interna de la Tierra, los agentes y demás, clasificación de minerales, rocas, algunos procesos, generalmente, ¿verdad? Y también enfocan bastante lo que es la geología para estudiar el suelo, ¿verdad? Muchos contenidos le dedican al estudio del suelo en el programa. Bueno, ¿quiénes enseñan geología en el nivel medio en el Paraguay? Mayormente los que enseñan geología en el nivel medio en el Paraguay son profesores y licenciados en educación. Algunos de esos profesores tienen perfiles en ciencias de la naturaleza, otros tienen perfiles en física y química y otros no tienen perfiles, son profesores en general, son profesores o licenciados en educación. Eso desde el punto de vista de la formación de ese profesorado en institutos superiores de educación. También hay algunos profesores que provienen de universidades. Estos profesores, para que puedan enseñar en estas unidades, en este nivel medio, si quieren enseñar en entidades públicas, deben adquirir o deben realizar un curso de habilitación pedagógica que dura 1 año. Estos universitarios que en su mayoría tienen títulos en biología y licenciados en educación, ingenieros agrónomos y en menor medida son geólogos.
Bueno, hicimos una encuesta con los compañeros para saber la situación de la enseñanza de la geología en el primer curso, de una perspectiva del docente. Bueno, vamos a rescatar algunos datos en cuanto a dónde enseña geología en el nivel medio, en el primer año. En su mayoría respondieron que enseñaban en departamentos como el Central. El departamento central en el Paraguay sería el departamento de la zona metropolitana de la capital, que sería Asunción, que es una división aparte. También la mayoría de los que enseñan geología en el Paraguay, en el nivel medio, tienen poca experiencia, de 5 años a menos de 1 año. Los que respondieron de esta encuesta, ¿verdad? Aclaramos que es una encuesta que no refleja netamente lo que es la realidad de la enseñanza. Bueno, allí también le preguntamos la edad que tenían estos profesores, la formación que tenían. En su mayoría los profesores, como sospechábamos, ¿verdad? Venían de la educación de las ciencias, o sea, eran profesores de ciencias básicas y naturales. Y el nivel de formación que poseen, el nivel superior de formación que poseen, en su mayoría eran licenciados, ¿verdad? La licenciatura en el Paraguay generalmente es de 4 años y puede ser un poco más. Con la enseñanza, en su mayoría respondió que es el español, ¿verdad? Una parte también respondió que usaba un lenguaje entre la mezcla entre el español y guaraní. También le preguntamos cuál era su lengua materna, el primer idioma que aprendió a hablar, ¿verdad? De los encuestados, y nos respondieron que en su mayoría son hablantes nativos del español y otros hablantes nativos del guaraní que posteriormente adquirieron o aprendieron el español. Después le preguntamos cuál era la principal dificultad que tenía para desarrollar el programa de la asignatura y la mayoría nos respondió que la falta de o escasa información de los temas o unidades propuestos en esas asignaturas. También le preguntamos cuáles eran los desafíos que tenían o que tuvieron, ¿verdad?, para la enseñanza de la geología durante la pandemia, ¿verdad?, durante el aislamiento y todo eso. Y la mayoría nos respondía que tenían problemas con el tema de la conexión de sus estudiantes, ¿verdad? La conectividad en Paraguay es un déficit y es una realidad. También le preguntamos cuáles eran los temas que consideraba más importantes para la enseñanza de la geología y la mayoría respondió que todos los temas eran importantes, ¿verdad? También le preguntamos acerca de los recursos que usaba para enseñar geología y la mayoría respondió que usaba libros, blog, página web, etc. Los resultados de la encuesta que hicimos para saber la situación de la enseñanza de la geología, para tener un panorama, ¿verdad? Le preguntamos también si conocía alguna página web en el Paraguay que podía sacar alguna información de la geología del país, ¿verdad? Y también la mayoría respondió que no sabe, ¿verdad? También le preguntamos si conoce que existe una carrera que se enseña en el Paraguay, ¿verdad? En el Paraguay hay una carrera de geología, en Paraguay solo hay una carrera de geología que se enseña en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Entonces le preguntamos también eso, si conocía esa carrera, ¿verdad? Entonces algunos respondieron que no, ¿verdad? Y otros que sí, ¿verdad? También le preguntamos si contactó con algún geólogo, ¿verdad?, para un asesoramiento, y algunos profes la mayoría respondió que no, ¿verdad? Bueno, también le preguntamos si consideraba la salida a campo como importante en enseñanza-aprendizaje, y la mayoría o la totalidad respondió que es importante las salidas de campo para la enseñanza ahora. Bueno, para finalizar la encuesta, ¿verdad?, le preguntamos, ¿verdad?, si existe vínculo adecuado de la geología en el nivel secundario y en el nivel terciario, y
la mayoría estaba de acuerdo, ¿verdad? Con esta pregunta, con este planteamiento, ¿verdad? También le preguntamos si la geología era una disciplina importante para el desarrollo del país y la mayoría respondió que sí, ¿verdad? O sea, todos estaban de acuerdo. Luego, al preguntarle que si era suficiente el programa de enseñanza de la geología en el nivel medio, la mayoría, o sea, había opiniones divididas, ¿verdad? Algunos estaban en desacuerdo, otros estaban de acuerdo, ¿verdad? Y otros estaban totalmente en desacuerdo con ese planteamiento, ¿verdad? Que le hicimos en la encuesta. Bueno, para ir finalizando esta charla, para no ser tan tedioso, ¿verdad? Llegamos a algunas conclusiones, ¿verdad? Preliminares, porque esto es parte de un proyecto que queremos desarrollar, ¿verdad? Un proyecto de investigación que queremos andar más en los diseños curriculares, no solamente de la educación media, sino también de otros niveles de la educación en Paraguay. Y pudimos tener estas conclusiones, que la geología es importante que haya una asignatura que se llama geología en el nivel medio, eso es importante, pero no tiene mucha cobertura en las zonas rurales, ¿verdad? Como lo mostré anteriormente, el bachillerato en ciencias básicas no tiene cobertura en las zonas rurales. La presencia de en los currículos tampoco garantiza que esto sea un abordaje efectivo, ¿verdad? Y de calidad, ¿verdad? Eso dependerá de cada docente, ¿verdad? Y también en los demás planes de la educación media se limitan, como estaba diciendo, como no tienen geología, los conocimientos geológicos que tienen se limitan en lo que puedan desarrollarse en ciencias naturales y salud, que así se llama la asignatura en el nivel medio y se da en primero y segundo año de este nivel. También de Paraguay no existe un profesorado exclusivo para enseñar geología, excluyendo la carrera universitaria, ¿verdad? Que también puede ser, los geólogos universitarios pueden dedicarse a la parte educativa, ¿verdad? Como expliqué anteriormente. La enseñanza o los profesorados en institutos superiores se centran en la formación de profesores más generalistas, ¿verdad? Por ejemplo, en ciencias naturales, que le faculta para enseñar distintas asignaturas de este nivel medio y del tercer ciclo de la enseñanza media, que sería séptimo, octavo y noveno, ¿verdad? Le puede enseñar distintas asignaturas de estas, como la geología, ciencias naturales, biología, física y química, ¿verdad? Y también hay un problema en la interacción entre las instituciones de formación docente y la universidad, ¿verdad? La universidad que forma al geólogo, que es en un solo lugar en el país, y en los institutos superiores no hay una comunicación, ¿verdad? Como vimos, ¿verdad? Los programas que vimos ahora desarrollan temas así, capaz, algunos temas que no tengan mucha relevancia en el contexto que está Paraguay. Por ejemplo, algunos temas son el tema de los terremotos, volcanes, sismos, maremotos, ¿verdad? Y estos son contenidos que ellos traen de otras regiones, ¿verdad? Y tratan de adaptarlos al Paraguay, pero todavía no lo hacen en una forma de contextualizado, ¿no? Al Paraguay. O sea, no son contenidos que se debería dar prioridad. O sea, son contenidos todavía muy, quizás relevantes para otros países, pero no relevantes para el Paraguay, ¿verdad? Bueno, otras conclusiones que podemos llegar es que en Paraguay la enseñanza de la geología no se aborda en la geografía como ocurre en otros países, ¿verdad? La enseñanza de la geología, como vimos, ahora se aborda en la propia asignatura que se llama geología y se aborda dentro de las ciencias naturales también. En la enseñanza secundaria no existe un debate como en otros países en tema de
de la didáctica en las ciencias de la Tierra, porque la geología en el nivel, del nivel secundario y primario está inmerso dentro de lo que es las ciencias naturales, dentro de lo que son las ciencias básicas. Muchas veces también esta geología es encasillado dentro de las ciencias ambientales. Bueno, como dije ahora al principio, es necesario saber la situación de la enseñanza de las ciencias de la Tierra y de la geología en el Paraguay, porque no existe actualmente un estudio pormenorizado que devele esos problemas de la enseñanza, ¿no? De los diseños curriculares, de las capacidades de los docentes, de la preparación de las instituciones educativas, y por eso de la necesidad de un abordaje propio de la geología dentro de las geociencias como una visión interdisciplinar, ¿verdad? Pero actualmente tenemos el abordaje de la geología dentro de las ciencias naturales y las ciencias básicas, ¿verdad?, en nuestro país. También pude ver, ¿verdad?, la ausencia del Paraguay, ¿verdad?, en este informe de la UNESCO. Me pareció no llamativo, ¿verdad?, pero tampoco tan raro, ¿verdad?, que Paraguay esté ausente en este informe acerca de la situación de la geociencia en la primaria y en la secundaria, ¿verdad? Muchas veces Paraguay es un país mediterráneo, pero muchas veces Paraguay es como una isla, ¿verdad? No, es una isla aislado del resto de Sudamérica o Latinoamérica muchas veces, y no tenemos contactos o no desarrollamos ciertas partes o ciertas áreas de la ciencia o cómo se ve la educación, ¿verdad? De este trabajo que hice en el 2012, ¿verdad?, que dice la ciencia de la Tierra y la geología, yo agregué esa frase de geología, son particularmente significativos para la formación de ciudadanos que deben contar con las competencias necesarias para promover el desarrollo sostenible. Se requiere determinada especialidad geocientífica para conocer el funcionamiento del planeta, el origen y distribución de los paisajes, los recursos y los riesgos naturales. Así analizar críticamente sus procesos de extracción, uso, gestión y conservación, ¿verdad? Bueno, eso rescaté de este material, ¿verdad? Y le dejo con esta imagen del geositio insignia que tenemos en Paraguay, que es el Cerro Coin, las areniscas columnares, únicas en el país, únicas en Sudamérica, perdón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias, Marcos, que estuvo al principio del webinar. Le doy las gracias a los dos. Fue muy educativo para todos los que están participando, de modo de información de lo que se está haciendo tanto en Chile y los procesos educativos que se están desarrollando en el Paraguay. Muchas gracias, Néstor. Quiero abrir este espacio de preguntas y tal vez algún debate que se pueda desarrollar. El profesor Lacreu levantó la mano. Adelante, profesor. Puedes hacer tu pregunta. Micrófono, profesor. Todavía no se te escucha, profesor. Tu micrófono, Héctor. Estaba muteado. Ahora sí. Supongo que me están escuchando. Bueno, no, quería agradecer la organización de estos webinar y felicitar tanto a Marcos como a Néstor con sus ponencias. Y bueno, compartir un poco mi preocupación con el panorama que describe Néstor, lo cual muestra que no solo en Paraguay, en varios países de Latinoamérica, la alfabetización geológica es un gran desafío del que ya podemos profundizar el próximo viernes. Pero me llama mucho la atención y
y acuerdo con que la denominación en los diseños curriculares de los contenidos geológicos se haga bajo la denominación de una asignatura que se denomine geología. Después podemos discutir un poco los detalles, porque a mí me parece que el uso de los términos ciencias de la Tierra encubre, un poco invisibiliza los contenidos geológicos. Y muchas veces, y lo que estuve viendo que mostró Néstor sobre los contenidos geológicos que normalmente se imparten, yo veo que por ahí haría falta complementar esa información con temáticas que tengan que ver con la historia, con el tiempo geológico, pero ya no solo del planeta, sino más bien partiendo de un escenario local, o sea, del paisaje local. Y obviamente, bueno, tienen ustedes, como mencionaba Néstor, todo el sector occidental del Gran Chaco y el sector oriental de las zonas montañosas. Entonces, a mí me parece que como idea fuerza sería más importante que los habitantes de un país, en este caso Paraguay, antes que conocer la historia de la Tierra, conozcan con cierto detalle la historia de su propio país o de su propia región. Este es un comentario que yo sé que puede ser polémico, pero es un poco ayudar a poner en contexto y a motivar a no solo a los estudiantes, a los docentes, y también sensibilizar a los políticos que muchas veces piensan que la geología es una cosa demasiado teórica, que estudia la historia de la Tierra, y no logran conectar los conocimientos y los contenidos geológicos con la realidad cotidiana. Bueno, este es un comentario que yo sé que puede ser polémico y da mucho más, pero quería dejarlo acá porque veo que el trabajo que ha hecho Néstor ha sido un gran esfuerzo de colección de información y por supuesto hay que tener en cuenta los distintos escenarios y distintas experiencias como para armar un diagnóstico a partir del cual uno pueda desarrollar estrategias de cambios y mejoras. Bueno, felicitaciones a los dos y muchas gracias. Gracias, profesor. Te paso la palabra, Romina. Muchas gracias, Diego. Tenemos algunos comentarios en el chat. Justamente uno de ellos es el profesor Lacreu, que nos comenta que está muy de acuerdo que la asignatura se denomine geología. También tenemos otro comentario de Adriana Caligaris, quien nos menciona que algunos textos de secundaria de historia y geografía abordan como importancias de recursos naturales, pero que son textos en los que predomina más el contenido sobre historia, más que contenidos conceptuales sobre las geociencias. Esos son algunos comentarios del chat. Si alguna persona quiere comentarnos algo más, tenemos el micrófono abierto. Yo quiero preguntarle algo a Marcos. Adelante, Diego. Sí, Marcos, yo quisiera saber si tuvieron durante este proceso, este desarrollo del proyecto tan lindo que nos mostraste, si tuvieron alguna dificultad con algunas comunidades y cómo fueron sorteando esas dificultades. Ok, Diego. Bueno, acá, como yo le había comentado anteriormente, Cajón del Maipo, que es nuestro territorio, siempre ha sido un destino turístico. Pero este destino turístico era un poco somero en lo atractivo o los servicios que otorgaba Cajón del Maipo. Entonces, al momento de nacer este proyecto, cuando se intenta promocionar más allá de la belleza visual y de esta forma entregando todos los recursos para valorar más el proyecto, digamos de esta forma no hubo grupos en contra, al contrario, esto fue recibido por toda la comunidad como el potencial que estaban buscando para poder promocionar aún más el territorio. Acá lo interesante es, como te comentaba, que este pueblo, que este territorio, su gran potencial de desarrollo económico es el turismo. Entonces, al nacer este proyecto, dio más potencial de lo que existía hace 5 años atrás. Nosotros con el proyecto empezamos a trabajar hace 3 años y la recepción que ha tenido ha sido increíble. Cada
curso o cada charla que se ha podido promocionar dentro del territorio ha tenido una recepción muy, muy buena. Y hoy en día, ya en la actualidad, existen varios grupos que se han autodenominado como protectores del geoparque. Se han creado grupos que se han llamado los geojóvenes. Cada empresa turística ha manifestado su intención de cómo poder participar. Se han creado grupos que los guías locales han querido poder capacitarse más en este tipo de instancia y nos han pedido que podamos realizar cursos, seminarios y bueno, en estas fechas en particular y en el escenario que vivimos como país ha sido súper propicio porque cada charla ha tenido expectativas súper grandes, 400 personas inscritas y gran parte son de nuestro territorio, entonces ha tenido una ovación y una gran recepción en nuestro territorio. Más allá de tener que surfear con la comunidad, al contrario, ha sido cómo nos sumamos y cómo podemos avanzar en el proyecto. Bueno, en realidad hemos tenido algunas circunstancias no complicadas, pero y es como yo empecé la presentación, que no es un geoparque, porque muchas de las personas al entender un geoparque lo han visto como un parque geológico, como un parque que potencia el extractivismo. Acá en nuestro territorio pasa que la gente es muy ambientalista, es muy amante de su territorio, de la naturaleza. Entonces por ahí hubieron quizá algún malentendimiento del concepto o que también lo atribuían a una especie de flotador frente a toda la industria que estaba llegando al Cajón del Maipo, pero en esta comunicación nosotros hemos tratado siempre de dar a entender cuáles son los beneficios y qué es lo que no es un geoparque. Así que hemos dejado súper en claro cuáles son hoy en día la propuesta que este proyecto quiere otorgarle a la comuna. Tenemos otra pregunta en el chat para Marcos. Gloria Patricia Cortés hace la pregunta: quisiera saber cuáles han sido las mejores estrategias para que el enfoque bottom-up del geoparque se cumpla. Perfecto. Hoy día, nuestro principal foco, nuestro trabajo ha sido la educación. Cajón del Maipo, como vuelvo a reiterar, ha sido considerado por más de 10 años como el destino turístico y se trabajaba en ese destino turístico como servicio, como algo solamente atractivo visual. Nosotros como proyecto, el gran eje de trabajo ha sido la educación. Posterior al lanzamiento de este libro, que contiene el inventario de cerca de 40 geositios, donde se explica la formación de todos esos atractivos turísticos, ha sido un potencial para que cada empresa turística hoy pueda mostrar al Cajón del Maipo más allá de lo visual, sino con esa temática de contenido. Y en base a ese contenido, hoy día la gente se está sumando porque está conociendo su territorio, digamos de esta forma. Ha nacido un nuevo concepto del turismo local, que es el mostrar y el promover su territorio más allá de lo visual, sino saber que estos glaciares son importantes porque son el recurso hídrico 7 millones de habitantes. Este tipo de morfología son importantes porque formaron nuestro territorio. Entonces creo yo que una de las principales ejes de trabajo que ha sido para fortalecer esta alianza con nuestra comunidad ha sido la educación del territorio, ha sido la educación de la ciencia de la tierra con esta nueva mirada que es a través del turismo. El profesor Héctor Lacreu levantó la mano. Profesor. Sí, Romina, muchas gracias. Sí, con relación a lo que comentaba recién Marcos, yo había tomado nota y me pareció súper interesante la cantidad de veces que reiteró en los distintos geositios de Geoparque El Cajón del Maipo la mención sobre la historia geológica del lugar, y me parece que es súper interesante, es muy destacable ese esfuerzo, que seguramente habrá que profundizarlo. No sé si han desarrollado ya estrategias de itinerarios o en fin, o otros documentos de apoyo didáctico
me gustaría saber si tienen algo de eso, justamente para poner en valor la característica de la geología como ciencia histórica, porque efectivamente esto tiene mucho que ver con las comunidades andinas, en donde la actividad geológica está muy vinculada a la actividad minera y al extractivismo. Y entonces parece que ahí se agotara toda la función y los objetivos de la geología, cosa que es parcialmente cierto, pero tiene muchos otros aspectos que no solo tienen que ver con el extractivismo, sino con el cuidado para que esas explotaciones mineras que la comunidad decide o tolera que ocurran, se realicen de forma cuidada, en forma sustentable. Entonces, y la única forma de hacer una proyección de lo que podría llegar a ocurrir a futuro es conocer el pasado para entender el presente y desarrollar escenarios a futuro. Entonces, esto es historia, que es el núcleo de la geología. Entonces, la verdad que me parece súper interesante y que en el plan de educación que ustedes se proponen, me parece que este aspecto tendría que ser de lo más relevante, además de lo que vos mencionas sobre los recursos y las otras cuestiones. Así que, bueno, los felicito, Marcos. Me parece que es muy interesante este enfoque. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta para Marcos en el chat. La hace Manuel Vázquez Torres. ¿Se ha notado un incremento en el turismo después de la existencia del proyecto de Geoparque? Perfecto. Sí, eso ha sido un éxito rotundo, porque al momento de mostrar la diversidad geológica que se traduce en atractivos turísticos, hoy día la gente está proponiendo nuevos servicios turísticos en relación a la geología. Antiguamente existían los paseos que se tomaban en la región metropolitana y traían a la cordillera a los turistas, y hoy en día ya tienen temáticas diferentes. Hoy día nosotros hemos visto que los servicios turísticos están enfatizados en conocer las fuentes termales, los glaciares de la región metropolitana, venir a conocer los fósiles marinos de 150 millones de años. Entonces, a raíz de eso, se han creado nuevas propuestas de servicios turísticos que va más allá del turismo convencional y es lo que se le conoce como el turismo de intereses especiales. De esa forma, ha ampliado la oferta turística de este territorio y que la gente hoy en día, cuando se hablaba de que la ciencia era solamente para científicos, ha sido totalmente lo contrario. Hoy día la gente está interesada en este tipo de temática y lo ha abordado de buena manera estas propuestas turísticas que hoy día San José de Maipo está ofreciendo a estos 7 millones de habitantes que estamos a media hora de este lugar. Así que la respuesta ha sido sí, ha sido notorio, y es como yo también le había comentado, que se han formado estos grupos donde existen los guías locales y se han especializado en ciertas áreas específicas para poder mostrar este tipo de patrimonio. Entonces el turismo ha dado una vuelta en más allá de lo paisajístico. Hoy día el turismo tiene mucha fortaleza con el tema contenido y la gente está tomando estos servicios, y lo bueno que ha resultado, que se han manifestado estos mismos guías, que incluso el valor del servicio ha aumentado porque ya hay un valor agregado. Así que ha sido totalmente beneficioso para cada guía local de este territorio. Gracias, Marcos. Adriana Caligaris levanta la mano. Adriana, adelante. Buenas tardes, no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha. Perfecto. Bien, bueno, primero que me quiero presentar un poquito. Algunos de los presentes me conocen. Yo soy paraguaya de nacimiento. Vivo hace 10 años en Uruguay. Mi formación en geociencias sigue en curso acá en Uruguay, así que bueno, un poco entiendo lo que plantea Néstor, pero también tengo, por otro lado, alguna formación desde acá también que quería compartir un poco, que va también de la mano con lo que es la actividad de Geoparque, ¿no? Y cómo eso beneficia justamente, cómo une, cómo hace puente entre lo que mencionaba Néstor de la educación, ¿no? Y la geología. Como mencionaba Marcos, con respecto al Cajón del Maipo, decía que no es un geoparque y que es un geoparque. Un geoparque también es un área que incluye geositios más allá de sus valores paisajísticos, también incluye sitios históricos. En mi caso particular estoy en un proceso de presentar un proyecto de
de Geoparque acá en Uruguay, ante UNESCO, estamos en formación todavía, que no incluye gran variedad paisajística como capaz que tiene Cajón del Maipo en Chile, con, bueno, los paisajes asombrosos que poseen, pero sí incluye muchos sitios históricos importantes que hacen un poco a lo que mencionaba el profesor Héctor Lacroix, no quiero mencionar mal el apellido, que hace referencia un poco a la historia minera de la zona, ¿no? La construcción de los puentes con las rocas del lugar, la explotación minera que existe para otros recursos, inclusive el recurso sedimentario para la bahía, para lo que es Buenos Aires, ¿no? Entonces, todo lo que es la zona histórica de Colonia no tiene simplemente el recurso paisajístico, sino también la parte histórica de ese lugar y cómo aporta a lo que es la geoeducación desde ese punto de vista, ¿no? Nosotros acá en Uruguay tenemos ejemplos de geoparque, que es Grutas del Palacio, y bueno, se logró llegar a lo que es la educación en geología gracias a Grutas del Palacio en esa zona del país. Pero acá, a diferencia un poco de Paraguay, comparando programas, todavía existe lo que es la materia exclusivamente de geografía. Que si bien mencionabas un poco, Héctor, esto de la geociencia, se pierde un poco la geología en sí, acá la rescata un poquito, porque en Paraguay, al verse un poco perdida entre la historia y la geografía, se da muy poca geografía y se da mucha historia, por ejemplo, en lo que va a ser la educación escolar básica. Entonces, por ese lado se pierde bastante la geografía y aún más lo que va a ser la geología. Entonces, bueno, rescatar más que nada eso, o sea, la importancia del papel que jugamos a nivel local al momento de enseñar también, ¿no? Yo además me dedico a enseñar geografía y geología en bachillerato, entonces un poco la pasión va por esos dos lados. Solo eso como aporte. Muchas gracias, Adriana. Yo tengo una consulta para el colega Néstor. Néstor, ¿cuál vos considerás que fue o que fueron las mayores dificultades en la elaboración de la encuesta que hiciste? Hola, antes que nada quería agradecer a Adriana por sus palabras y su opinión acerca de lo que es algunas asignaturas que se lleva en Paraguay. Por ejemplo, en Paraguay ella decía que se lleva historia y geografía y no se da tanto geografía y se da más historia. Entonces, eso es así acá en Paraguay. Acá en Paraguay no, como en otros países, no está muy desarrollado esa cátedra, ¿verdad? Y quizá también geología esté un poco más perdido todavía en un bachillerato, como mostré, ¿verdad? Que no lleva mucha gente, o sea, no tiene mucho peso dentro de lo que es la formación de ciudadanos en la educación media, ¿verdad? Y con respecto a la pregunta que me hiciste, Romina, la dificultad es que más hay en cuanto para buscar información con respecto a los profesores, ¿verdad? Es saber tener una base de datos de profesores que enseñen tal o cual asignatura para quizás poder hacer un sondeo, ¿verdad? Un sondeo más representativo, digamos. Porque la encuesta no es una encuesta muy representativa, es una encuesta muy dirigida a aquellas personas que nosotros sabemos que enseñan geología, ¿verdad? Y quizás no sabemos, pero que otros profesores que tienen contacto con nosotros saben que enseñan geología. Entonces es una encuesta tipo de compartida de persona a persona y hasta llegar a la persona, ¿verdad?, que enseña esa asignatura. O sea, no es una encuesta que represente al 100% de lo que es la situación de la enseñanza de la geología. Algo muy superficial, ¿verdad? Quizás más adelante podamos desarrollar algo más trabajado, con una encuesta más trabajada, con informaciones más detalladas, y abordar una mejor investigación de los currículums o de los currículums desarrollados con los programas para la enseñanza, la educación escolar básica y demás, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a todos. Quiero también mandarle un fuerte abrazo
a los compañeros que están en Colombia, tenemos un compañero de Cuba, gracias a la gente que está en la Argentina, gracias a todos por estar. Mañana continuaremos con este ciclo. Excelente, Marcos, te felicito. Muy buena tu presentación, gracias, Néstor. Temas mucho para debatir sobre el tema de enseñanza y aprendizaje en el Paraguay. Mañana los esperamos, ¿no? A las 18 horas, hora San Pablo. Nos van a acompañar excelentes exponentes. Tenemos a Gloria, que es de Colombia, ¿sí? La tenemos a Jennifer también. Y esperemos que nos acompañen a la misma hora. Está Marcos, ¿sí? Marcos, que tiene su gente. También nos van a acompañar muchas personas seguramente mañana. Entonces, un saludo enorme a todos los rincones de Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo, Néstor, un fuerte abrazo, Marcos. Gracias, profesor Lacreu. Gracias a todos los que integran el equipo. Y mañana nos esperamos, ¿sí? Otra vez para seguir compartiendo, seguir debatiendo y crear este ambiente tan lindo que es la ciencia de la Tierra. Muchas gracias.